Sí, tranquilo. Mientras nos armamos. Aquí está. ¿Conectaste? Estoy sin conexión. Ahora sí, sí. Ahí. ¿Entró? ¿Estamos? Bueno. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda reunión de este ciclo de actualización en temas de contabilidad y auditoría. Les agradecemos todos los comentarios que recibimos después de la primera reunión de lanzamiento, que nos contribuyeron a armar la agenda de hoy y a mejorar nuestras intenciones de convocarlos periódicamente a estas reuniones. Hoy introducimos en este ciclo a invitados especiales. Y es un lujo para nosotros contar con la presencia del doctor Hernán Nagenson, a mi derecha, que además de ser el director del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un profesional muy cercano a nuestro consejo, colaborador en muchos temas que hacen a nuestras incumbencias comunes y nuestras relaciones con los organismos de control societario, de las sociedades comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que vamos a tener la oportunidad de escuchar su visión como regulador hacia la profesión, comentar algunos de los temas que tenemos en común y como broche especial escuchar sobre la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas, que ya tenemos la ley, es una iniciativa del gobierno que le está teniendo un empuje importante, próxima a su reglamentación y que seguramente como profesionales seremos una parte relevante para que eso sea un éxito y que cambie bastante la forma de relacionarnos con nuestros clientes y de entablar, de que nuestros propios clientes empiecen a transitar su camino legal como personas jurídicas. Siguiendo con los temas del regulador, miembros de nuestra Comisión de Estudios Societarios y de Estudios de Auditoría, que están acá acompañándonos, vamos a tratar muchos de los temas vinculados con las relaciones con la IGJ, los informes de precalificación y todos los temas donde nosotros como profesionales acompañamos a las sociedades en ese proceso de que cumplan con los temas legales que el organismo regulador nos pide. Y como es una sesión de contabilidad y auditoría, también tenemos hacia el final una partecita de actualización en temas de contabilidad, con las cosas que están en el momento. Además de todos nosotros, hay mucha gente que nos sigue por streaming, así que les mandamos un cordial saludo y también sepamos que ellos pueden hacernos llegar sus preguntas a través de los canales dispuestos en las pantallas web. Sepan también que estas charlas son grabadas, así que y van a la biblioteca del canal YouTube del Consejo, así que si en algún momento quieren repasar algo de lo que ha dicho, o aquellos que no pueden seguirla en su totalidad y prefieren en algún momento de más tranquilidad repasarla, están disponibles en el canal de YouTube.
Bueno, como siempre decimos, solo nos queda poder desempeñarnos a la altura de las circunstancias y las expectativas creadas y esperamos que el temario resulte interesante y oportuno. Le damos muchas gracias a todos los que están participando en este día, a todos ustedes, y le doy la palabra al doctor Juan Carlos Repila, de la Comisión de Estudios Societarios, que va a actuar como nuestro moderador. Muchas gracias. Bueno, yo lo que quisiera primero es informarles cuál va a ser la estructura de la reunión de hoy. En la primera parte va a exponer el doctor abogado Hernán Nagenson, que ya lo presentará acá la doctora Giordano, porque es realmente un honor tenerlo hoy con nosotros. Y esto va a durar hasta las 10:30 horas en que haremos un break. El doctor Nagenson va a exponer y después va a dar lugar a las preguntas. Las preguntas, como siempre, serán por escrito y para eso están las señoritas con los formularios como para que ustedes la presenten, así que lo van presentando para que el doctor Nagenson pueda hacer las respuestas una vez terminada su exposición. 10:30, haremos un break hasta las 11 y en la segunda parte de la exposición, de la reunión, vamos a tener dos exposiciones. La primera sobre dictámenes de precalificación de la IGJ, un tema que realmente ha tomado vigencia a partir de la sanción de la Resolución Técnica 37, donde ha habido un trabajo muy importante de parte del Consejo con el organismo de fiscalización y que además generó dos resoluciones muy importantes, una de la Federación y otra de nuestro Consejo. Esta exposición estará a cargo de dos profesionales, el doctor Oscar Albor, que por muchos ya es conocido, es contador público, es representante del Consejo en la mesa de enlace Consejo Inspección General de Justicia, es miembro del Consejo Elaborador de Normas Contables Auditoría, Cencia de la Federación y es expresidente de la Comisión de Estudios Societarios. El otro expositor es el doctor Fernando Sanet, que es contador público, presidente de la Comisión Redactora de Informes y Certificaciones del Consejo, integrante de la Comisión de Estudios de Auditoría. Por último, y por eso no menos importante, las novedades en normas profesionales las va a exponer el doctor Martín Kerner, que es contador público, es consejero titular de nuestro Consejo, es miembro también del Consejo Elaborador de Normas de la Federación y es expresidente de la Comisión de Estudios de Contabilidad del Consejo, profesor de grado y posgrado y socio de una firma de contadores públicos. Yo quiero resaltar que esta reunión otorga puntos para el SFAP. No sé si todos saben qué es, pero es el Sistema Federal de Actualización Profesional, cuyo objetivo fundamental es mantener permanentemente la actualización de nuestros profesionales. Esto lo pueden entrar a la página de la Federación y va a explicar de qué manera funciona. Esta reunión otorga, igual que cada reunión de este ciclo de actualización, 4 puntos. Creo que ya la doctora Giordano dijo que esto se transmitía por streaming y entiendo que no hay otra cosa por ahora. Muchas gracias y la dijo la doctora de presenta al doctor Nagenson. Bueno, doctor Nagenson. Bueno, muchas gracias. El auditorio. No sé si escucha bien, no ya está más acostumbrado a hablar parado que sentado, pero vamos a hacer... Si querés pararte, estás en todo derecho. Micrófono, pero bueno, primero que nada los agradecimientos. Agradezco al Consejo, agradezco la presencia de ustedes aquí. Silvia por la invitación, Oscar por el acompañamiento en todo lo que es el desarrollo de la SAS. Muchos de ustedes con los cuales he compartido no solamente momentos profesionales, sino momentos de acompañamiento. Recuerdo otro profesional como Pedro Gesic, que en todo el ámbito de las asociaciones civiles también nos ha ayudado mucho en pensar y repensar algunos tópicos. Y básicamente la idea mía es contarles qué está haciendo la Ciudad de Buenos Aires por la agilización en la creación de empresas, cómo lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires impactó en algunas ayudas que estamos haciendo al Gobierno Nacional y finalmente hacer un repaso de esta nueva norma que es la que crea la Ley de Emprendedores, que en su conjunto tiene una visión
más general de los emprendedores, y en uno de los capítulos incorpora un tipo societario nuevo, que es la sociedad por acciones simplificadas. Entonces, esta va a ser la línea de trabajo. Yo intento que las disertaciones, las charlas, no sean tan extensas, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Son muchos temas, a ver cómo lo podemos concentrar. Y obviamente después estamos abiertos a preguntas en la medida que podamos responder. Ahí dice agilización de creación de empresas, y ese es el título que le dio el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a un compromiso de gobierno que asumió el año pasado para este año, que es que de punta a punta, desde el momento en que uno piensa una empresa hasta el momento que la empresa está en la calle con su código único, con el quit, no tienen que pasar más allá de 10 días. Esto incluyendo la inscripción dentro de los otros organismos, como es AGIP, como es Ministerio de Trabajo para los libros laborales, etc. ¿Cómo se llegó a este compromiso de gobierno? Primero, decirles qué es un compromiso de gobierno. La Ciudad de Buenos Aires tiene 20 compromisos de gobierno asumidos, los extendió a 10 más el año pasado, y este pasó a ser uno principal. ¿Cuál es el contexto por el cual se decidió asumir el compromiso de una competencia que en ese momento, o en este momento, no es parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, a ver, cuando asumen los dos gobiernos del mismo signo político, las condiciones por las cuales el traspaso de las competencias registrales a la Ciudad de Buenos Aires no se estaba desarrollando, parecían haber cambiado. De hecho, había una decisión política muy fuerte para que el traspaso se haga. En ese contexto, la Ciudad de Buenos Aires pensó que no era el mejor escenario llegar al traspaso y empezar a cambiar el escenario registral en la Ciudad de Buenos Aires. Y por eso contactó un equipo de trabajo en el cual me tocó liderar para que la creación de empresas sea ágil desde el día cero en que la Ciudad de Buenos Aires adopte esas competencias. Para nosotros es un proceso novedoso, estamos acostumbrados a llegar al problema y abordarlo, y esto era abordar el problema previamente, encontrar las soluciones para luego implementarlo lo más rápido posible. Todos sabemos, los que interactuamos, porque uno no deja de ser abogado y en el pasado ha interactuado con aspectos registrales, que la registración en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años se ha hecho muy engorrosa y genera demoras en los aspectos de la creación de las empresas. Tan es así que algunos indicadores muestran cómo la creación de empresas nos coloca a nosotros como país, y a la Ciudad de Buenos Aires en particular, porque se mide el ranking país a través de la Ciudad de Buenos Aires, muy mal a nivel indicador. El Doing Business es un indicador que tiene el Banco Mundial, que hace un panorama de todos los procesos de creación de empresas, indica que la Argentina está en el puesto, en términos generales de creación de empresas, 119 de casi 180 países, pero la creación específica de la sociedad, de la empresa, está 156. Imagínense que la Ciudad de Buenos Aires es número 1, o vamos a poner top 5 en los principales indicadores a nivel Latinoamérica. Somos entre los primeros en talentos, calidad de vida, vamos a poner otros temas, calidad gastronómica, emprendedurismo. Somos una ciudad que es pujante en Latinoamérica en todos los aspectos. Y en este no, digamos. Y para el jefe de gobierno en particular, el emprendedurismo tiene una relevancia muy importante. Él tiene como visión que la Ciudad de Buenos Aires sea una ciudad de startups, de emprendimientos. Y este era un gran problema. Digamos, que nosotros no seamos amigables para la recepción de esas inversiones y para hacerle más fácil la vida, no solamente a la inversión propiamente dicha, sino a aquel que tiene un capital innovador y lo quiere aplicar a la realidad, no condecía con la esencia que se quería buscar para la Ciudad de Buenos Aires en ese sentido. Entonces empezamos a pensar. El proceso de creación de la Ciudad de Buenos Aires es bastante particular. Nosotros tenemos constantemente algo que se llama tablero de control. Yo esto se los comento, por ahí les interesa, por ahí no, pero se los comento cómo se gestiona la ciudad. Cada 20, 25 días, el jefe de gobierno, el vicejefe de gobierno, el jefe de gabinete nos sienta a un gabinete de cada uno de los ministerios y nos empieza a preguntar respecto a los proyectos específicos que nosotros llevamos adelante.
Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que tener un Gantt, digamos, un tablero de tiempos, procesos y responsabilidades, donde fijamos a principio de año cómo íbamos a desarrollar la gestión durante ese año. Entonces, cuando nosotros planteamos nuestro Gantt de creación de empresas, y les insisto, es pararse frente al jefe de gabinete, al jefe de gobierno, al vicejefe de gobierno, a explicarle cada 20 días cómo uno va avanzando. Pero esto todo se hace en el marco de una una Secretaría de Coordinación de Gestión que hace un relevamiento de todos los temas preponderantes de la ciudad. Y cuando detectó que nosotros estamos en creación de empresas, también detectó algo que los involucra acá a ustedes en el Consejo, que es una mesa que está abajo, que van a ver del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que pretendía comenzar a asesorar a los profesionales respecto de todos los trámites como una especie de incipiente ventanilla única para los trámites. Lo van a ver, creo que sigue estando en la planta baja en amarillo, se van a dar cuenta. Y detectó eso, que lo llevaba a la Subsecretaría de Trabajo y Producción, que la tiene el Ministerio de Andy Freire, con Ezequiel Jarvis encabezando ese proyecto. Detectó que la Secretaría General a cargo de Fernando Estrafase tenía el proyecto de Doing Business. Detectó que había otros organismos que estaban trabajando en la mejora de procesos y nos juntó a todos. Y ahí, mira, ni empecé la primera filmina y ya estamos en 2-3 minutos. Bueno, ahí esto es lo que le estaba diciendo recién, uno ya lo tiene un poco incorporado. Nosotros estamos en el puesto 157 de 189. Tenemos 14 pasos para la creación de empresas. El promedio, ustedes, algunos dirán, no tarda 23 días, pero el promedio que tenía el Banco Mundial era 23 días y había varios proyectos específicos en la Ciudad de Buenos Aires para esto. ¿Quiénes empezaron a formar parte de este proyecto? Como yo les digo, todos estos organismos, subsecretarías, direcciones, que involucraban Subsecretaría de Trabajo, Economía Creativa, Ciudad Inteligente, la legal y técnica que tiene el boletín oficial, nosotros como registro, la HIP, la Subsecretaría de Sistemas y Procesos, que tenía que diseñar el sistema, la Tesorería por los medios de pagos, el Banco Ciudad para el capital. Nos juntamos todos a pensar todos los procesos que necesitamos integrar para que la creación de una empresa sea lo más sencillo posible y que nosotros usamos esta palabra. Nosotros empezamos a ver que el ciudadano era un cadete del Estado y no el Estado un servidor para los ciudadanos. Y era una locura, es decir, estamos intentando cambiarlo eso, pero el ciudadano, el empresario que tiene una vocación emprendedora, que quiere salir adelante, tiene que ir con la misma documentación, ventanilla por ventanilla, presentando 5 veces lo mismo y a veces hasta en un mismo organismo, en diferentes ventanillas, la misma documentación. Cuando toda esa documentación originalmente la tiene el Estado. Entonces, son cosas que parecen básicas. Es decir, cómo lograr, en este momento de los avances tecnológicos, cómo logramos algo que vamos a destacar como iniciador en su momento, como concepto. Norberto Benseñor no hablaba de legajo único, hablaba de folio societario en su momento, pero que nosotros advertíamos que teníamos que tener un legajo único societario que sea compartible por toda la administración pública, pero no solamente por la administración pública en una primera etapa, sino en una segunda etapa, hasta por los demás usuarios. Es decir, ¿por qué tengo que ir a un banco con la documentación si puedo ir con una clave de acceso para que vea directamente la información de la repartición pública? Entonces, esto, para su tranquilidad, hay gente que lo está pensando e intentando implementar. Entonces, ahí vemos el proceso, estos 14 pasos donde no existen relaciones entre los actores. La verificación del nombre, la certificación de firma. Ahí estamos aclarando los días que contabilizan para el Banco Mundial, que, a ver, no es un objetivo en sí mismo mejorar el Banco Mundial. El objetivo es mejorar la forma en que se crean las empresas. Y si como consecuencia de ello mejoramos en el ranking, mejor. Pero de nada sirve mejorar un ranking si eso como consecuencia no trae la mejora dentro de aquí. Perdón, me fui. Entonces, la individualización de los libros de rúbrica, la inscripción de contrato social, reglamentos, rúbrica de libros por IGJ, obtener clave fiscal, obtener quit, registro en AGIP, registro de seguridad social, contratos y seguros de empleo, rúbrica de libros. Algunos en la Superintendencia de Trabajo. Algunos me dirán si hay algunos pasos más para la creación de empresa que también se identifican como
APRA, de GERROC, la GC, pero bueno, nosotros, esto es fase 1, digamos, en la fase 2 está eso. De hecho, yo ahora estoy trabajando muy codo a codo con Sebastián Uberti, que es el director de la GERROC, para ver si logramos también mejorar en conjunto los indicadores que los involucran a ellos. ¿Cuál era el proceso nuestro de creación de empresa? Bueno, integrar todo en no más allá de 8 pasos. Una reserva online de denominación. La carga de datos del contrato se hacía directamente en el sistema. Recordemos que cuando nosotros diseñamos esto, la SAS no existía, pero tampoco existía en nuestro imaginario. Si nosotros no tomamos como concepto la SAS. Esto era para SA y SRL principalmente. Entonces, lo que nosotros previmos, nosotros identificamos el problema en 2 lugares. La IGJ, evidentemente, tenía que mejorar sus procesos de gestión, pero la realidad es que prácticamente el 75% de los trámites que ingresan en la IGJ vienen con observaciones. Ustedes me dirán, las observaciones son parte de la problemática de la IGJ porque hay criterios diversos, y yo le voy a responder sí en parte, no en parte. Porque si somos generosos, un 50% de ese 75% se va en observaciones formales. El edicto está mal, no acompañó copia margen ancho, no acompañó fotocopia, hay un error material, etcétera, etcétera. Y otro porcentaje, también hay cuestiones vinculadas con las cuestiones estas que llamábamos sustanciales, digamos, el criterio 199.1, si la relación objeto-capital, etcétera, etcétera. Pero eso es una parte de los problemas de gestión, pero no es el todo. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Acá el problema es que, y acá apelo a ustedes como profesionales, cuando un emprendedor, un empresario, como lo querramos llamar, va al escribano, va al contador o va al abogado a pedir una sociedad, generalmente le dice quiero una sociedad. No le dice quiero una sociedad con acciones clase A, acciones clase B, acciones preferidas, que la designación del directorio sea adecuada de tal manera. Entonces nosotros asumimos que en general la gente busca una sociedad que le permita desarrollar su actividad. Y después en el desarrollo empieza a pensar, o cuando tiene un abogado, un contador o un escribano que advierte en el negocio que puede haber algún tipo de problemática, le aconseja o lo asesora para que mejore lo que es un estatuto tipo. Pero de cada 10 estatutos, 6, 7 vienen con esta, vamos a decir 6 para ser pesimistas, vienen de esta forma. Pero para la persona que controla, si no identifica que son esos 6 de la misma forma, tiene que controlar a todos como si son distintos. Entonces concentramos en 10 estatutos un control sobre los 10, cuando tal vez hay 6 que podríamos eficientizar ese control. Y es donde nosotros proponemos, hoy con las SAS es más fácil decirlo, yo el año pasado me cuidé mucho de decir estatuto modelo, porque generalmente estatuto modelo no estaba bien visto, hablábamos de formularios controlados, de carga de datos, de generación de estatutos, etcétera, pero hoy la SAS ya habla de estatuto modelo, entonces podemos afrontarlo de esa forma. Pensamos para la SRL y la SA, estatutos modelos o estatutos tipos con precarga de datos en un sistema que el Estado proveía y que terminaba en un estatuto que terminaba en su firma. Eso hacía que todos los estatutos que venían por estatuto modelo tenían un control menos importante porque no es que no tiene una calificación legal, sino que la calificación legal de ese estatuto tipo está preconstituida en la resolución que lo aprobó. O sea, la legalidad del acto ya está. Lo único que quedan son controles más formales vinculados a los datos, etcétera. El depósito del capital inicial, en el formato de SRL y SA, nosotros, donde había un capital más libre en cuanto a los montos, etcétera, pero teníamos una integración con el Banco Ciudad y la IGJ se hacía cargo de abrir una cuenta para el depósito de capital, la IGJ no, perdón, el registro público, es decir, el registro de la ciudad se hacía cargo de abrir una cuenta para recibir los depósitos de capital de manera tal que puedan ser hechos vía transferencia en la misma página web y que no tengan el problema de que hoy es tener que ir con el efectivo al Banco Nación. Todo esto bajaba la cantidad de pasos y procesos porque lo que nosotros decíamos es que desde una computadora en el momento
si teníamos a los socios ahí, podíamos constituir prácticamente en 2 días una sociedad. Por más que nosotros dijimos 10 días, que era la peor hipótesis, la realidad es que esto, si lo hacíamos todo en el momento, lo podíamos terminar rápido. Y esto, lo que les digo, depósito de capital, se involucra con esto de ciudadano cadete, cómo el Estado le brinda las herramientas para que el depósito de capital sea más sencillo, y se vincula con el punto 5, que es la publicación de edictos, que lo asumíamos nosotros de la IGJ. Nosotros tenemos los datos en el estatuto modelo para poder hacer sigo con IGJ, no la IGJ, el registro público, estoy hablando del año pasado. Entonces, lo asumíamos desde el registro público. Entonces ustedes lo único que tenían que hacer era pagar la Constitución, y el registro ya con los datos que tenía precargados hacía el estatuto, hacía el edicto, y los enviaba a una repartición propia del Estado, que es el boletín oficial, que lo único que hacía era publicarlo al día siguiente. En la ciudad, el boletín oficial es, y ahora creo que en Nación también, es 100% web, con lo cual se hace más fácil. La obtención de la clave fiscal y el quit se hacía en el momento que salía constituida la sociedad. Eliminábamos el concepto de número correlativo para la IGJ y lo transformamos en un número único para la identificación de sociedades, que era el quit. O sea, un número, lo que llamamos interoperable, con documentación interoperable. Y todo eso se volcaba automáticamente cuando se daba de alta, se comunicaba esa información al Ministerio de Trabajo, se volcaba esa información en la JIP y ya estabas inscrito en los convenios multilaterales, tenías todo solucionado, salías al mercado con una sociedad operativa. A eso le incluimos un punto adicional que lo terminamos de definir de último momento, es que la sociedad además salía con los libros obligatorios. No, vos retirabas la sociedad con los libros obligatorios. Y todo el trámite era digital. ¿No? Vos enviabas el archivo vía digital y hacíamos la tramitación. No sé si ustedes saben, pero en la Ciudad de Buenos Aires el 95% de los expedientes son electrónicos. Ustedes van a ir a una oficina al 95% de las oficinas públicas y van a ver que en las mesas están con los papeles de trabajo, pero no hay expedientes físicos en la mesa de trabajo. Todo es electrónico. Entonces, íbamos a utilizar este mismo sistema para la tramitación. Hay un sistema que ustedes creo que conocen, que es el TAD. No sé si alguno está familiarizado, que es la tramitación a distancia, que es un módulo de un sistema más genérico del Gobierno de la Ciudad, que se llama SADE, por el cual uno entra con formularios controlados, hace el envío de la información vía TAD, al gobierno se genera algo que se llama un documento electrónico, que internamente se llama GEDO, eso termina volcado en un expediente electrónico, y en el caso nuestro terminaba en un RLM, que es un registro multipropósito de legajos, que es el que iba a ser finalmente los libros de registro. Es decir, no iban a existir más los libros de registro, iban a existir libros digitales. Bueno, eso nos daba 6 pasos, entre 6 y 8 pasos, y nosotros pusimos 10 días, pero son en menos de 10 días, con la creación del legajo único electrónico societario, que hacía que toda esta información esté disponible. Porque, y acá hay un concepto muy importante desde el aspecto registral, nosotros, por la problemática, asumimos que lo importante de la IGJ es meter un trámite. Porque, claro, como demora, todo, la IGJ es importante por los trámites que ingresan, cuando en realidad la IGJ, o el registro, o todos los registros provinciales, son importantes por la información que tienen. Y porque esa información, estando accesible al público en general, nos permite a todos tener una celeridad respecto de determinadas condiciones contractuales. Y nos permite agilizar el tráfico mercantil, etc. O sea, lo más importante es la utilización de esa información para todo el público y poder adquirir esa documentación societaria en forma más transparente, accesible, ágil. Bueno, y ahí las palabras, ¿no? Fácil, ágil, seguro, transparente. Las cosas que nosotros queríamos poner como eje del escenario deseado dentro de la ciudad. Queremos, no queríamos. Y nos daba un sistema de gobierno electrónico integrado con procesos adaptados al ciudadano, la tramitación sobre una plataforma digital, la creación de un legajo de persona jurídica online y actualizado y la constitución en 10 días. Bueno, esto es repetitivo en alguna medida. Esto es lo que yo les decía, el acceso a la información actualizada, una plataforma donde se inician los trámites, el sistema integrado.
y la coordinación con la AFIP. Bueno, vamos a ir un pasito más para atrás para después adentrarnos más en lo que es SAS. ¿Dónde estamos en el traspaso de las competencias a la Ciudad de Buenos Aires? Obviamente el traspaso requiere principalmente de la decisión política. Eso es lo que estaba. A partir de que está la decisión política, se comienza a trabajar con los convenios de traspaso que requieren la firma del presidente y la firma del jefe de gobierno. Eso pasó el 22 de enero, se firmaron los convenios de traspaso, que incluían no solamente a la IGJ, sino al registro de la propiedad inmueble, a determinadas competencias de la justicia penal y a la creación del fuero del consumo dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Esa firma requiere luego la aprobación por parte de la legislatura y por parte del Congreso Nacional. La legislatura aprobó el convenio firmado, queda pendiente el Congreso Nacional. Bueno, ahí estamos. Digamos, no hay una previsión concreta de cuándo el Congreso Nacional se va a expedir en esto. Sabemos que es un año cargado porque es un año también legislativo y estamos expectantes. Ahora, yo les dije a ustedes que nosotros tenemos dos prioridades respecto de la creación de empresas. Una es el traspaso, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo ha ayudado mucho hasta desde el punto de vista de la denominación, porque adoptar dentro del nombre de Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra que está consustanciada con la autonomía de esta ciudad y que se tiene una afiliación a esa postura. La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, en la Constitución misma está previsto que el registro público de comercio y el registro de sociedades va a estar en cabeza de la ciudad. Hay un compromiso muy fuerte para que esto así sea. Pero bueno, ahí tendremos que esperar un poco Entonces decíamos, está la autonomía. Pero por el otro lado está lo que nosotros queremos, que es que en Buenos Aires se creen más fácilmente las empresas, digamos, que es lo que finalmente nos desespera más a nosotros, que es que la Ciudad de Buenos Aires, / la Argentina, porque eso va a ser una consecuencia, mejore en la posibilidad de crear más fácilmente las empresas. Entonces, la decisión es que mientras esto pase, la Ciudad de Buenos Aires va a ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, al Gobierno Nacional en la implementación de estos procesos que diseñamos en Ciudad. Y justo se dio la aprobación de la ley SAS. Y en todos estos procesos nosotros convocamos a muchos actores, el Consejo, el Colegio de Abogados, el Colegio de Escribanos, diferentes reparticiones del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad. Y dentro del Gobierno Nacional vino a ver la gente de producción lo que nosotros estamos trabajando. La gente de producción es la que impulsó, en el ministerio donde está Francisco Cabrera, Mariano Mayer, no sé si le suena, que es el secretario de Pymes, y toda su gente es la que impulsó la creación de la ley Pymes. Y cuando vieron los procesos que nosotros habíamos diseñado, identificaron que los procesos coincidían con muchas cuestiones que ellos habían previsto en la ley Pymes y empezaron a interiorizarse. Y el acompañamiento, ustedes vieron que había una Secretaría de Gestión y Procesos. Esa Secretaría de Gestión y Procesos es lo que es el Ministerio de Modernización en la Nación. También habían trabajado en conjunto y la gente de Modernización de Nación, a través de Eduardo Martelli, que es el viceministro, también había visto lo que habíamos hecho en Ciudad y nos convocan Producción y Modernización para ver si podían utilizar lo que habíamos hecho en Ciudad en Nación. Y ahí estamos. La ley de emprendedores salió hace prácticamente un mes y desde el día 0 que salió adoptaron los principios generales que nosotros teníamos respecto de los procesos de la ciudad para implementarlos en la ley de SAS con sus particularidades. Entonces, hoy estamos trabajando codo a codo, Ciudad de Buenos Aires, a través del registro, IGJ, Ministerio de Producción, Ministerio de Modernización, todos para que la Secretaría Legal y Técnica también de la Nación, todos con una orden expresa ahí sí del presidente de la Nación, diciendo tenemos que mejorar la calidad de creación de empresas ya no en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Y en ese contexto tenemos la SAS que prevé como principal objetivo, pero como uno de los objetivos, la creación de una empresa con modelos en 24 horas. Y ahora vamos a ver
un poquito las características de las SAS y después ustedes van a identificar dentro de los procesos que yo les conté cómo se introduce. Bueno, la ley 27.349 es la ley de emprendedores, no es la ley de sociedades por acciones simplificadas. Este es un capítulo, yo creo que para los contadores el primer capítulo es hasta más interesante, que es el que prevé las exenciones, no sé si la palabra está bien utilizada, las exenciones fiscales, si no recuerdo mal, hasta un 10% de las utilidades de la empresa pueden destinarse a financiar hasta un 30% del capital emprendedor, y eso me parece que, como se dijo en su momento, puede ser una revolución silenciosa respecto del crecimiento de las pymes y respecto del crecimiento del capital emprendedor en la Argentina. Es decir, las sociedades grandes, las sociedades chicas van a poder utilizar parte de las ganancias, en vez de pagárselas al Estado, a financiar directamente a emprendedores. Insisto, la palabra revolución silenciosa me parece muy apropiada para lo que puede pasar si esto funciona correctamente. Para que funcione correctamente se crearon instituciones, participa la CNB, participa un registro a crearse de capital emprendedor. Esperemos que a veces nosotros como sociedad tendemos a no utilizar correctamente algunas herramientas. Esperemos que esta herramienta la podamos utilizar correctamente y destinarla al fin que tiene. Bueno, esta palabra es importante. A diferencia de otros países, se crea un nuevo tipo societario. No estamos frente a un trámite, sino que la SAS es un nuevo tipo societario con sus particularidades. No sé si los veo entretenidos o no, pero a mí este tema, el concepto de la SAS me apasiona bastante, cómo hay un cambio filosófico en la ley de sociedades respecto de la apertura que postula la sociedad por acciones simplificadas. Es decir, se acabó con este tipo societario los esquemas rígidos, contractuales que preveía la ley de sociedades. Hay una amplitud muy grande respecto de cómo regular internamente la SAS. Algunos la asemejan a la LLC de Estados Unidos por su amplitud. Yo no la tengo tan estudiada la LLC como para asemejarla de tal forma, pero marcan un nuevo cambio de paradigma. A mí me gusta a veces hacer una combinación entre lo que es algunas tendencias de la filosofía con el derecho, y esto parece un cambio posmoderno. Creo que la modernidad se caracterizaba por los códigos liberales, donde se establecían rígidamente soluciones preestablecidas a situaciones que se podían dar en la práctica, y eso generaba alta seguridad jurídica, pero podía generarse situaciones de injusticia. Tal vez en fallos muy recientes de la Corte podemos ver esas situaciones, ¿no? Donde soluciones legales pueden establecer situaciones altas de injusticia respecto de del criterio que tiene la sociedad y valoraciones que tiene la sociedad. Pero, en particular, cuando volvemos a la SAS y a la ley de sociedades, el concepto de la ley de sociedades es un concepto más moderno, en términos no de modernidad, sino modernos filosóficos, en cuanto prevé soluciones que dan seguridad jurídica, pero pueden quitar flexibilidad. En cambio, las tendencias posmodernas van hacia criterios más de flexibilidad. Hay un autor que se llama Zygmunt Bauman, si no me equivoco, que habla de las relaciones de parentesco y las relaciones por afinidad, y define a la modernidad como las relaciones de parentesco, donde la relación está definida. Entonces, un padre tiene que ser un padre porque es padre, no por la relación que tiene con su hijo, sino que el concepto de padre lo define ya en su integralidad. En cambio, las relaciones más posmodernas o transmodernas, como algunos las llaman, la relación de padre no está definida por el nombre padre, sino por la relación de afinidad que hay entre esas dos personas que convalidan el concepto de justicia, que esa relación sea de padre e hijo. En términos jurídicos, pues lo trasladamos a que los conceptos empiezan a desdibujarse y la justicia pasa a tener está más volcada al juez que interpreta la norma que a la norma en sí mismo. Pero bueno, acá entramos en un campo y otro tema que es interesante por otro costado. Pero esta ley podríamos definirla como posmoderna, si queremos, porque da mucha flexibilidad
que algunos pueden decir da menos seguridad jurídica porque requiere el análisis del contrato. Vamos a tener que leer cada uno de los contratos, excepto cuando estamos frente a un contrato tipo no modificado. Como conceptos genéricos, decimos que puede ser constituida por personas humanas o jurídicas, se limita la responsabilidad de la integración de las acciones que suscriben o adquieran. La SAS es una SRL por acciones, digamos, vamos a ponerlo en términos, porque si bien tiene acciones, la derivación normativa es hacia la SRL. Hay otro artículo que habla de la garantía que podría parecer medio contradictorio con este artículo porque dice que los socios garantizan hasta la integración del capital, no de las acciones. Si hay alguna contradicción legal, finalmente se define por la SRL en cuanto a la interpretación, porque así lo dice la norma. Puede ser constituida por, bueno, acá es un gran cambio, puede ser constituida por instrumento público, privado o por medios digitales con firma digital de los socios. La firma podrá ser certificada en forma judicial, bancaria, notarial o por el registro público de comercio, por el registro público. Esto quiere decir que ya salimos de los esquemas normales de la SRL o de la SA, donde un escribano es necesario que intervenga, pero además entramos en la ley de firma digital, donde cuando con el token, con un sistema de firma digital, podemos también constituir la sociedad. El trámite tiene que ser presentado en formato digital. Yo acá, para que ustedes vean, asocien un tema con el otro, como nosotros habíamos diseñado en Ciudad y cómo esto puede entrar perfectamente en lo que nosotros habíamos diseñado en Ciudad. Va a entrar a través de la plataforma TAD, mediante formularios controlados. Esos formularios controlados, como dijimos, van a generar, cuando se adopte el modelo tipo, van a generar automáticamente el modelo tipo y va a permitir a los socios optar entre si va a firmar en forma hológrafa o si va a firmar en forma digital. Si firma en forma digital, va a ir a cada uno de los buzones que va a tener con su clave ciudad el estatuto para que lo firme y se cierre con la última firma. Si es por medio digital, se va a digitalizar el documento físico y quien es el autorizante, que ustedes vieron que es escribano, registro, justicia o banco, va a tener que cerrar ese documento con firma digital y volvérselo a entregar al socio o al profesional autorizado para tramitar esa constitución y se va a subir ese archivo en forma digital. La inscripción se realiza en registro electrónico, va a haber un registro electrónico y la ley prevé que en los casos que se adopte el estatuto tipo, la SAS tiene que estar constituida a las 24 horas de que se presente a partir del día hábil siguiente al cumplimiento de todos los requisitos. El sistema va a guiar a la persona a que todos los requisitos estén cumplidos al momento de la presentación. O sea, técnicamente en el modelo la SAS va a salir a partir que yo presente todo, ahí se conforma el edicto se publica al otro día y en ese momento va a registrarse. En ese proceso existe una integración de la inscripción registral, de la obtención del quit y de la rúbrica de los libros obligatorios. O sea, la sociedad va a salir con los libros obligatorios rubricados por IGJ. O sea, no va a haber un trámite distinto para poder rubricar, lo cual parece, volvemos a lo mismo, a todas luces una obviedad. Si es obligatorio que haya libro para las sociedades, ¿para qué vamos a hacer dos trámites? Aspectos relevantes. Solo se constituye la sociedad a través de firma de token o certificando firma. Con escribano o con IGJ también van a estar, como dijimos, los bancos y la justicia que van a tardar un poco más en adaptarse a la normativa que reglamente esto. La sociedad se puede adoptar por un estatuto modelo y en ese caso van a ser 24 horas, pero la SAS también prevé que no haya estatuto modelo. Esto lo tienen que tener bien en claro y esto es lo que digo de la libertad. El estatuto modelo es un estatuto que mejora la registración, pero si no hay estatuto modelo hay una amplia libertad para hacer de la SAS casi lo que uno quiera. La publicación del boletín oficial va a estar integrada, los pagos van a estar integrados, va a haber una sola tasa que va a pagar la inscripción, el boletín oficial y la rúbrica de libros. O sea, no va a haber que ir a pagar el boletín oficial por afuera, no va a haber que pagar la rúbrica de libros posteriormente y la inscripción registral va a
va a ser enviada a la casilla de clave ciudad, de VIATAD, como un archivo digital. También va a estar la posibilidad, para aquellos que lo necesiten o si el sistema es necesario, de pedir una copia física sellada por la IGJ, pero eso es algo que está previsto para que uno lo pida posteriormente si lo necesita. Pero el archivo que va a ser la Constitución, la sociedad, va a ser un archivo digital, con firma digital de la Inspección General de Justicia. Los contadores, la sociedad está previsto que la que se constituye por persona humana no sea necesario un dictamen profesional, pero sí aquella que se constituye por personas jurídicas, porque hay algunos datos que no podríamos contrastar si no es con dictamen. Y acá los contadores tienen un rol importante. La SAS tiene una limitación de constitución respecto de del componente 299. Entonces, tanto en participaciones recíprocas como en de sociedades, como en 299, los contadores y los abogados, y eventualmente los escribanos, pueden participar en estos dictámenes que van a ser obligatorios para las personas jurídicas. Y en la integración de capital en especies, que requiere también dictamen. Primera etapa, ahí los despertamos con los dictámenes, pero en todos los trámites posteriores van a ser obligatorios los dictámenes. No, bueno. Primera etapa, legalización de firma por profesional en formato electrónico, se escanea, como les dije, el profesional, y otro cambio que va a haber es que la legalización de los dictámenes los dictámenes van a pasar a ser digitales. El Consejo está colaborando mucho junto con el Colegio de Abogados y con el Colegio de Escribanos, y ustedes van a llevar el papel, el documento físico, y el Consejo les va a devolver un pendrive o un archivo, un mail, con el dictamen cerrado con firma digital del Consejo de Ciencias Económicas para que ustedes lo suban a la plataforma web. Y esto entramos en un proceso de mejora continua, donde se proyecta que ni siquiera tengan que venir al colegio, sino que es integrar con firma digital y con web service los procesos de dictamen, que la intervención del profesional sea un expediente digital, la validación de la matrícula profesional por el web service y trabajar, algo que después seguramente van a conversar, modelos de dictámenes que ya estén preestablecidos. Bueno, muchas gracias. Depende. Si quieren... Muchas gracias. No, pero... Muchas gracias, depende si quieren que nos adentremos en un análisis más pormenorizado de la SAS, si quieren que vayamos punto por punto, yo les puedo, no vía presentación, pero vía conversar un poco cada una de las previsiones, pero la presentación no sé si ya fue un poco larga para... ¿Quieren que le hagamos las preguntas por oral o porque había un formato? Yo no tengo problema, ¿eh? A ver, aprovechemos esto. Si quieren ir haciendo las preguntas. Bueno, la ley dice que el decreto reglamentario será dentro de los 60 días. Nosotros estamos trabajando para que se implemente dentro de los 60 días. Si nosotros tenemos una primera fecha que sabemos que es muy difícil de cumplir, pero estamos trabajando arduamente para que eso pase, que es el 1 de junio. Eso es lo que estamos trabajando muy fuertemente. Lo que pasa es que, como saben, esto involucra, y como lo vieron acá, la creación de sistemas, la implementación de procesos, la capacitación de personal. Todos van a decir, es difícil, yo comparto, pero les aseguro que estamos haciendo un esfuerzo de trabajo muy fuerte para que esto pase. Y el decreto reglamentario, se verá si va a ser un decreto reglamentario o si va a ser la propia inspección la que emite una norma que reglamente la sociedad por acciones simplificadas. Yo tengo una pregunta, mientras van haciendo las preguntas por escrito, para Hernán y los profesionales y la relación con el regulador, con la dirección de registro, con la IGJ. ¿Cómo ves que nosotros como profesionales, o sea, todo esto que planteó es un cambio impresionante, ¿no? Argentina año 20, ¿no? Pero es una realidad a la cual nos vamos a tener que adaptar y subirnos al carro, porque si no el carro va a pasar de largo.
Entonces, mi inquietud viene por cómo ves a nosotros profesionales en ciencias económicas, donde acá tenés contadores públicos, licenciados en administración, licenciados en economías. ¿Cuál debería ser nuestro rol en impulsar esto del emprendedurismo, de las herramientas como las SAS para facilitar todos esos procesos? O sea, ¿qué deberíamos hacer nosotros para colaborar en todo esto que termina siendo algo sumamente positivo, sumamente beneficioso? ¿Y de qué manera ayudarnos a encauzar ese cambio? Bueno, desde mi punto de vista y mi experiencia profesional, el punto inicial para que cuando un emprendedor comienza su actividad suele ser un contador. Digamos, suelen ir primero un contador que un abogado, que un escribano. Esta es la realidad, más allá que a nosotros los abogados no nos guste tanto, pero la realidad es que nos gustaría que sea un trabajo conjunto, no que no sea así. Pero la realidad es que el punto cercano es el contador, porque saben que con el contador van a tener que convivir para un montón de aspectos que con los abogados y escribanos aparecen como menos necesarios. Entonces, el rol del contador, número uno, en la capacitación es muy importante. Saber y conocer las herramientas con las que cuenta un emprendedor es fundamental. Y cuando hablo de las herramientas, no hablo solo de las herramientas de creación de una sociedad, sino de todas las herramientas que están disponibles en el Estado para facilitar el capital emprendedor. La Nación tiene una CEPYME, una Secretaría de Pyme, la ciudad también tiene una subsecretaría de pymes y hay muchísimas ayudas para el capital emprendedor. Existen subsidios de capital semilla, como se le dice entre los emprendedores, administrados por el Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad. Existen subsidios para el capital emprendedor, existen mecenazgos para determinadas actividades, existen los distritos dentro de la ciudad de Buenos Aires que tienen ventajas impositivas para temas tecnológicos, para temas de audiovisuales, para temas culturales. O sea, conocer completamente las herramientas que dispone el emprendedurismo para avanzar es importante. Argentina tiene mucho talento. Digamos, Argentina tiene, si todos tenemos que describir a la Argentina por alguna de sus principales condiciones, creo que el talento que hay, la inventiva, la supervivencia, todas estas cosas que están en nuestro ADN y nuestra esencia, son características que están en los emprendedores. Nosotros deberíamos ser una nación de emprendedores. Y las naciones que son emprendedoras son naciones que les van bien. O sea que tenemos que trabajar desde el Estado para crear las herramientas, porque el Estado es fundamental para crear las herramientas de facilitación de emprendedurismo. Creo que esta ley va en ese camino, pero creo que hay un montón de elementos que van en ese camino. Entonces, la capacitación, el conocimiento. Y después, en estas leyes que prevén muchas posibilidades, y volviendo a lo mismo, todo pasa por la capacitación, es la ayuda. Es decir, que el emprendedor pueda contar y que el propio profesional, y ahora hablo de todos los profesionales, también seamos emprendedores. Y a veces emprender significa confiar en el emprendedor, arriesgar nuestro tiempo, a veces en ayudar a aquellos que pueden crecer con un emprendimiento. Ayer me invitó a una conversación la subsecretaría de Desarrollo Económico, que estuvimos hablando con el director general de inversiones, con el subsecretario, y me decía que existen algunos convenios de acompañamiento y donde algunas empresas donan parte de su tiempo en acompañar emprendimientos, pero claro, ¿lo donan bajo qué aspecto? De que si ese emprendimiento es exitoso, ya está ahí acompañando desde el inicio. Entonces, este trabajo en conjunto y ser parte de estos emprendedores, de este capital emprendedor. La ley de SAS prevé eso, sí. Ser parte del capital emprendedor con trabajo. Cuando la lean van a ver que el capital puede, el trabajo puede aportarse como capital y no solamente el trabajo presente, sino que el pasado y el futuro. O sea que hay herramientas como para que los profesionales ayuden. Y desde lo institucional no puedo pedir otra cosa de lo que ya existe, digamos, que es el acompañamiento que tiene el Consejo en ayudar en forma muy profesional y muy cordial además, porque
en los diferentes puntos de vista siempre hemos mantenido un diálogo respetuoso y un diálogo proactivo, sobre todo. Y así en lo institucional lo mismo. Yo agregaría que sería importante una buena interrelación con el regulador, porque va a haber un proceso de capacitación en este tema y de discusiones y cuestiones que obviamente se van a ir clarificando con el tiempo, con lo cual lograr aceitar ese proceso me parece que va a ser importante. Bueno, ahí para no transformarlo en un diálogo, pero solamente para contestar esto, un tema importante es que fuimos creando las mesas de trabajo donde todas las profesiones tienen una voz. Por suerte, en particular, insisto, yo hablo no como IGJ, sino como alguien que está colaborando, pero en particular la IGJ tiene el ente de cooperación donde participan, y es ente de cooperación técnico y financiero, pero también la palabra es técnico, donde se colabora en forma continua con la mejora de los sistemas, los procesos, de las técnicas legislativas. O sea que los canales están, siempre hay que trabajar para mejorarlo. Yo leo acá. Bueno, te hago una pregunta primera genérica, dice, ¿la ley es local de Cava o es nacional? Y si ya está publicada, ¿y cuál es el decreto reglamentario? La ley es nacional. Por eso lo que les digo, no se modificó la ley de sociedades, pero se creó un tipo societario. O sea, esto es como si no es lo mismo, pero es como si hubiese un nuevo capítulo en la 19.550. Esta no es lo mismo, insisto, porque además como técnica legislativa se trabajó distinto, se trabajó en una ley de emprendedores que englobe todo, pero la ley es nacional. O sea, todas las jurisdicciones del país deberían estar en condiciones de poder implementar esto. Cada una va a tener su realidad, va a tener que plantear su problemática. Lo que sé es que el Ministerio de Producción está asistiendo o ofreciendo asistencia a todas las jurisdicciones para poder implementar. Nosotros, por ahí por cercanía, con la provincia de Buenos Aires, Leonardo Hakim, que es el director de personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires, estamos trabajando codo a codo. Él está participando él y su equipo están participando de las reuniones que venimos llevando. Yo entiendo que en la ciudad de Buenos Aires se va a implementar. O sea, la respuesta es una ley nacional de aplicación local. Perfecto. De aplicación local en cuanto a la registración, ¿no? Tal cual. Otra pregunta dice, el registro integrado, ¿de qué manera sería el pago? Que vos hablaste de la inscripción, el boletín oficial. Sí, el los pago va a ser libros. por todos los medios. No sé si ustedes vieron que hay algunos trámites que ya están en forma digital, lo que son los pedidos de informes, por ejemplo, y ya está la plataforma de pago integrada en IGJ. Lo que pasa es que no es accesible para todos los trámites, pero pago fácil, se me olvidan todos los medios, pero tarjeta de crédito, pago mis cuentas, los medios de pagos habituales que suelen tomar las páginas web son los mismos que están. Nosotros nos esforzamos por estar en todos los posibles. ¿Cuándo se eliminarán los libros obligatorios físicos que involucran copiado, etcétera? Bueno, hay un libro que la ley de sociedades saben que prevé que tiene que ser físico, que es el libro de inventario y balance. Fuera de eso, la ley ya reglamenta los medios mecánicos, por otro lado. La ley de SAS en particular habla de que los registros podrán reglamentar que se lleven los libros en forma digital. Bueno, la discusión del llevado de libros digitales es más de sistemas que jurídica ya, porque previendo la ley hay que diseñar un sistema que garantice la certeza del volcado de libros. No estamos hablando ya de los libros contables, sino de todos los libros. Esperemos que la práctica societaria, que muchas veces les conviene el libro físico, porque es una demanda que es muy genuina, pero después en la práctica hay mucha gente que por la mala práctica de llevado de libros prefiere tener los libros físicos, pero la verdad es que lo ideal sería que podamos ir todos hacia libros digitales y eso va a garantizar un control online por parte de socios, accionistas. Los libros deberían tener acceso, ser accesibles para todos los partícipes de la sociedad.
Respecto del estatuto modelo, acá hay una pregunta. ¿También están previstos formularios digitales para modificación de datos, tales como reformas estatutarias, cambio de domicilio, Bien. nuevas autoridades? Bueno, a ver, no está previsto en una primera instancia los modelos de reforma, pero sí está previsto que se trabajen en esos. El problema que tenemos ahí es que solamente van a poder aplicarse a aquellos modelos no modificados, digamos, a aquellas sociedades que tengan estatutos modelos que no se hayan modificado en la vida societaria, porque si no, no podemos saber cómo se tiene que definir esa nueva sociedad. Pero sí, a partir de que nosotros entramos en digital, todos los trámites de SAS van a ser digitales. O sea, todos van a tener un formulario. Lo que pasa es que el formulario va a ser un formulario más abierto, donde se van a tener que digitalizar los documentos. El día que existan los libros digitales, que eso es nuestro anhelo desde la ciudad, que es lo que le decíamos, que el legajo único societario en algún momento incluya los libros dentro de este legajo. Entonces, ya todo se hace desde el legajo, es decir, la IGJ vas a estar integrada con ese legajo y los trámites arrancan en ese legajo. No sé si se responde esa pregunta. Yo creo que sí. Acá hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿las sociedades anónimas y SRL ya existentes se podrían modificar y transformarse en SAS? Sí, la respuesta es que sí. ¿Tiene sentido hacer eso? ¿Vale Sí. la pena? A ver, cada sociedad va a tener sus particularidades, pero la SAS, yo creo que la SAS está pensada para los emprendedores. Es decir, por esto esta lógica está metida dentro de una ley de emprendedores y está pensada para emprendedores. En función de esto, hay algunas limitaciones y algunas previsiones normativas que hay que estar atentos. Por ejemplo, los componentes tienen una limitación en cuanto a su participación, no pueden ser controlantes o vinculados en más de un 30%, componentes que sean 2,99. Entonces, eso, y la consecuencia es grave, que es la responsabilidad solidaria. Entonces, esto está pensado que si la empresa crece y los componentes quieren tomar más participación, debería pensarse en adoptar otro tipo. Pero yo creo que la SAS va a tomar una dimensión más importante de la que tiene prevista, y si genera el cambio cultural, tal vez va a haber que pensar en alguna reforma en el futuro. Vos contabas una vez algo de cómo fue la evolución de la SAS en los países que tienen algo parecido, el caso Sí. de Colombia, por ejemplo. Pasa que son diferentes modelos, porque hay algunos que no previeron un cambio de tipo, sino simplemente el trámite. Lo que prevían es un trámite simplificado. Pero en cualquier caso, en la mayoría de los países donde se implementó este tipo de trámites, crecieron exponencialmente, la constitución societaria se formalizó, porque en definitiva esto tiene una tendencia a formalizar a las empresas. Hay un tema interesante que también es técnico, que es en cuanto a la administración y la representación. En los tipos societarios está previsto que el representante legal de la empresa es parte de la administración. En la SAS puede ser fuera de la administración. El representante legal puede ser alguien distinto a la administración. Esta visión orgánica, que si bien la representación estaba concebida como un órgano de representación, siempre estaba dentro del órgano, siempre era alguien del órgano de administración. Esto puede llegar a posibilitar una estructura más a lo americano de las sociedades, donde se puede generar la idea de CEO. Entonces, por eso digo que plantea innovaciones interesantes. Seguro. Perdón, entonces ahí lo que tendríamos es una reunión de socios que decide los temas fundamentales, una administración que decide los dos deciden temas estratégicos, pero un consejo de administración y un consejo de representación, formado por esta estructura de tres bloques. Sí, sí. Bueno, otra pregunta más operativa. Ante esta nueva propuesta, ¿va a seguir existiendo un número de registro en la IGJ o todo eso va a ser reemplazado por el quit como único número? Bueno, hay dos etapas. Lo que hoy estamos previendo es que la SAS se identifique con un quit y que el sistema vaya migrando hacia eso.
por ahí lo interesante que tenemos hoy por hoy es que nos apuró la SAS en cuanto a la implementación, pero ya está estudiado respecto de los demás tipos societarios cómo ir hacia el mismo sistema que la SAS. O sea, el trabajo de mejora continua debería involucrar no solamente la mejora del trámite de SAS, sino la incorporación de los otros tipos societarios a los medios digitales. Y eso, a partir de que todo migre, nosotros deberíamos ir hacia que el quit sea el número interoperable. Ustedes van a ver que en los formularios de IGJ actuales tienen una modificación que pide número de quit de la sociedad. Eso está en función de la migración de datos. Porque nosotros hoy tenemos una base, logramos la base total de la IGJ son muchas sociedades, tenemos 250.000 sociedades cuitificadas, pero nos falta otro tanto que hay que cuitificar. Estamos trabajando muy codo a codo con la AFIP para lograr esa cuitificación, pero bueno, si no en algún momento vamos a tener que hacer que voluntariamente las sociedades vayan aportando su quit si queremos hacerlo todo masivo. Si no, se va a trabajar a demanda, pero sí, la respuesta a eso es vamos hacia que el quit sea el número de identificación de las sociedades. Perfecto. Acá viene una pregunta que cambia un poco de tema, pero que tiene que ver un poco con todo y con nuestra relación con el regulador. Dice el profesional, ¿cuál es el motivo por el cual los inspectores de la IGJ corren vistas sobre cuestiones que ya han sido incluidas en los informes de precalificación que se presentan? Eso es muy casuístico, pero hay que ver el caso por caso. Si yo tuviese que dar una respuesta genérica, diría que las vistas las corren porque hay un criterio que expone el dictaminante distinto al criterio que tiene ese inspector en particular o la IGJ en general. Estamos construyendo con este nuevo sistema que esas observaciones, sobre todo aquellos que adoptan los modelos, sean mucho más limitadas, porque como dijimos, la precalificación legal se da en una instancia de normativa, en cuanto a la parte de modelos. Sin embargo, seamos conscientes que venimos de una cultura reglamentarista que está inserta dentro de la visión de todos los que trabajamos dentro de la inspección. Entonces, eso hace que hubo criterios valorativos fuertes que forman parte del análisis de quienes trabajan y trabajaron dentro de la inspección. Tenemos que trabajar en mejorar los criterios interpretativos, tenemos que trabajar en unificar esos criterios interpretativos. En su momento nosotros habíamos, en su momento estoy hablando hace mucho tiempo, un programa que se llamaba Evite Vistas, que tenía un montón de situaciones que podían darse para que se prevean. Hay algunas resoluciones que creo que fueron del año pasado respecto de relación objeto-capital, pluralidad de objetos, etcétera, que fueron bajando la intensidad del control de esos aspectos. Pero el año pasado yo estuve muy concentrado en el diseño de todo lo de ciudad y por ahí me perdí algunas cosas que pasaron en IGJ. No sé en qué lugar estamos de esa situación de tanto ida y vuelta. Lo que sí estimo que es evidentemente, porque es parte de las críticas continuas, es algo que hay que mejorar dentro de la inspección, la forma en que se exponen esos criterios de interpretación, sobre todo que estén todos juntos y que no estén escalonados. Pero bueno, yo creo que cuando logremos que los trámites que son iguales estén identificados como iguales y los que estén distintos puedan analizarse con el tiempo de los que no se interpretaron los que no se presentaron como iguales, ahí vamos a mejorar la calidad del tiempo utilizado para la revisión. Acá tenemos una última pregunta que tiene 3 puntos. El primer punto dice, ¿debe interpretarse que la IGJ pasa la órbita de la Cava de la Ciudad de Buenos Aires? No, eso va a pasar cuando normativamente pase. Hoy eso no está sucediendo así. No, hoy, por eso hago bien la diferenciación. Quien está hablando es alguien que está colaborando desde Ciudad, pero sin funciones dentro de la IGJ. Lo que estamos haciendo es colaborar con lo que nosotros diseñamos para que pueda implementarse algo de la manera más rápida, más sencilla.
pero la responsabilidad de la competencia la tiene hoy el Estado Nacional. El segundo punto dice, ¿qué sucede con sociedades extranjeras inscriptas en IGJ, también accionistas de sociedades ubicadas en otras jurisdicciones? O sea, ¿qué sucederá en el futuro? Entiendo que está preguntando. Bueno, puede también interpretarse que sucede en la SAS. ¿No? La SAS no prevé limitación respecto de la calidad de accionista, o sea, el accionista puede ser extranjero, por ahí el que escribió puede a ver si estamos contestando o no, pero respecto de la SAS, el accionista puede ser nacional extranjero. Hay un cambio interesante en cuanto a los administradores. Recuerden que la ley de sociedad dice que la mayoría de los administradores tienen que ser con residencia en Argentina. Acá pide un administrador con residencia en Argentina y además prevé la existencia de algo que discutimos mucho con Oscar y que todavía no estamos intentando descifrar para qué lado va, es que el administrador puede designar un representante. Ahora, lo que pasa es que un artículo dice que puede designar un representante y 4 artículos más abajo dice que la administración tiene las mismas limitaciones que la SRL. Entonces, si tiene la misma la SRL, la función de administración es indelegable. ¿No? Uno puede hacer un poder personal, pero no en cuanto a su función de administración. Entonces, ahí estamos viendo con el espíritu de la ley que se quiso decir, y estamos volcándonos más a que la representación esa se refiere a temas burocráticos, digamos, a la representación ante la FIP, que siempre tiene que designar un domicilio, que tiene que alguien que se identifique con el otro para notificarlo. Por último, en esta pregunta y en el tercer punto que dice, las modificaciones a los códigos civil y comercial implicaron que varios sujetos y o entes estén obligados o voluntariamente lleven contabilidad. En la práctica, actualmente hay dificultades para obtener la rúbrica de libros en esos casos. Da como ejemplo un fideicomiso. Sí, soy consciente que es una problemática que está la IGJ en este momento abordando para resolver, que es la rúbrica se me fue el término exacto que usa el Código Civil y Comercial, que las personas que antes sería que ejercen el comercio, digamos, pero no simples asociaciones, los empresarios individuales que pueden llevar libro de comercio, como también las de... Como eran los comerciantes, digamos. Sí, como eran los comerciantes, pero el código establece una denominación específica para ello. En el corto tiempo ese tema debería solucionarse. Es un tema que se va a solucionar, ¿no? La IGJ o eventualmente el registro de la ciudad va a tener que tener una solución para ese tema. Bueno, le agradecemos la tengo exposición al doctor Nagenson, pero parece que la doctora Giordano tiene una pregunta. No, estamos abiertos. Tenemos 5 minutitos más, así que lo vamos a aprovechar. No sé, pregunta o un poco que nos transmita tu visión. Nosotros percibimos en todo este cambio mucho empuje desde lo tecnológico. Desde hacer las cosas, no moverse las personas, sino todo se hace por la web, la tecnología. Y hay un poco ¿cómo visualizas el corto, mediano plazo respecto de temas como nosotros profesionales, firma digital, central de balance? ¿Qué nos podés reflexionar respecto de esa problemática? Y para mejor prepararnos. A ver. Yo creo que nosotros tenemos que todos prepararnos hacia un mundo que, ofreciendo las garantías de seguridad jurídica necesarias, nos permita informatizarnos lo mayor posible. Hoy todos vivimos una realidad basada en el paradigma de que el celular resuelve el 90% de nuestros no problemas. El celular vino a solucionar todos los problemas que antes no tenía, decía. Pero la realidad es que nosotros nos estamos moviendo hoy, haciendo transacciones en forma permanente, buscando inmediatez, y esa inmediatez que estamos buscando es difícil por los medios presenciales. Hay algunos lugares dentro del Estado donde eso hay una intención fuerte para que pase, por un lado, y en algunos donde ya está pasando. Esto es el ejemplo que yo les doy de la Ciudad de Buenos Aires, donde gran parte de los trámites son en forma digital.
Sí, sí. A ver, yo tengo ahí una máxima que en su momento tuve la suerte de escuchar a mucha gente inteligente, entre ellos al profesor Ragazzi, y en un momento él definía el tema de la seguridad jurídica y de la celeridad, que es una balanza que a veces se desbalancea, pero bueno, hay que intentar trabajar para que esa balanza sea esté lo más nivelada posible. O sea, no, para algo está el registro, eso está claro. Si el registro no está, nosotros no concebimos el registro como un buzón. Entonces, esto como concepto, pero tampoco podemos ser un impedimento. No podemos transformarnos, porque les digo, porque no porque lo he sentido, sino porque lo he vivido con experiencias, gente que frente a la cantidad de trámites burocráticos, no entendiendo cómo podía ser tan engorroso crear una empresa, y en la decisión de inversión, si tiene capacidad de decidir, si así empezamos, ¿cómo seguimos? ¿No? Yo cuando hablaba en las reuniones de gabinete sobre este tema, decía, si la puerta de entrada es de esta forma, imaginen lo que piensan cuando tienen que hacer un juicio, más allá de las realidades o no, pero no podemos ponerle todos los palos al momento de que uno quiere invertir, generar empleo, hay que ponerle todas las facilidades. Entonces, en esas facilidades, la seguridad jurídica no deja de ser un valor, no por dar todas las facilidades pierdo la seguridad jurídica, pero hay que nivelarlo, y hay que nivelarlo inteligentemente. Alguien alguna vez me dijo que si uno busca seguridad, y no hablando de jurídica, sino de seguridad propiamente dicha, tiene dos opciones, o pone un policía al lado de cada ciudadano, o ilumina las calles. Entonces, yo creo que la política más acertada, no más acertada, más posible, es iluminar la calle, porque no podemos tener un policía al lado de cada sociedad. O no podemos poner un policía al lado de cada persona, es presumir que cada persona es delincuente en cuanto a la forma de abordaje. En cambio, iluminar es identificar. Entonces, yo creo que lo más importante para nosotros como registro, entre otras cosas, es iluminar. Es que toda la información que está en el registro sea realmente accesible, sea realmente transparente. Si nosotros logramos ese cometido, creo que vamos a hacer un aporte más importante que poner un policía al lado de cada sociedad. Pero volviendo a lo de la informatización, me parece que tenemos que estar muy preparados. Me parece que el ciudadano digital, hoy cada vez más existen las herramientas para transformar al ciudadano en un ciudadano digital. Y lo que tenemos que hacer es aprovecharlas. ¿Existen vulnerabilidades? Sí, pero existen más vulnerabilidades del desconocimiento que desde el conocimiento. Porque también existen vulnerabilidades del mundo físico. Yo mi edad hace que sea una generación de transición entre ser una persona que le encanta la tecnología y haber vivido la no tecnología. O menos tecnología, digamos. Mis padres vivieron aún menos tecnología, pero lo que quiero decir es que a mí mismo me cuesta a veces acostumbrarme, y algunos chicos que trabajan, que son más jóvenes que yo, me dicen, es lo mismo, Hernán, lo mismo que a vos te están presentando físicamente, lo mismo que te están presentando digitalmente, te lo pueden vulnerar físicamente. Entonces, entender que lo informático tiene un nivel de vulnerabilidad, pero que también lo físico tiene un nivel de vulnerabilidad, y que lo que tenemos que trabajar en los dos casos es en un nivel de seguridad que no presuponga una desconfianza total en las personas, ¿no? Porque si nosotros trabajamos sobre que todos los ciudadanos tienen vocación de cometer delitos, porque en definitiva si una persona ingresa un documento por vía digital y es un documento falso, está cometiendo un acto ilegal. Entonces, uno no puede, yo creo que la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a eso, entonces no podemos prever que todos lo van a hacer un sistema basado solamente en que todo va a ser permeable. Pero sí hay que cuidarse, porque los pocos que están dispuestos pueden hacerle mucho daño a los que no. Entonces creo que tomando las precauciones del caso, tenemos que todos trabajar desde los colegios, nosotros como profesionales, me parece que es una buena política incentivar a que los profesionales tengan su firma digital y poder interactuar con medios digitales por este sistema que es lo que hoy conocemos, lo más seguro en términos de identificación de la computadora, la persona y una firma digital. Ahí los escribanos están trabajando. También el concepto de que hay que unirse y trabajar en equipo, ¿no? Que los profesionales, lo ideal sería que trabajemos todos en equipo y que tengamos sistemas más o menos parecidos. Entonces, que se formen estas reuniones de profesionales para estos temas que son centrales,
No sé, por ejemplo, en la última reunión que tuvimos, que nosotros citamos para este tema, el Colegio de Escribanos dijo, no, mire, yo estoy diseñando un sellador que además de la firma digital, el colegio le pone un sellador y eso cierra el documento de tal cual manera. El Colegio de Abogados que tenía que empezar a trabajar se pusieron en contacto. Entonces, que todos podamos trabajar sobre las mismas bases, eso nos facilita a todos. Que lo que diseñó el gobierno de la ciudad, ustedes también puedan ponerse en contacto, a ver si es un sistema que podemos volcarlo para todos. Bueno, esto, trabajar en equipo, cuidarnos y saber que están los medios para mejorar. Bueno, muchas gracias, Hernán. Bueno. Y te comprometemos a que en el ciclo del 2018 nos cuentes la exitosa experiencia de las primeras AS. Ok, bueno. Muy bien, bueno, ahora hacemos un break hasta las 11. Le pedimos una cierta puntualidad, porque tenemos varios temas todavía por delante. Muchas gracias. No, pero estuvo perfecto. Disculpen, les comento una cosa. Otra cosa que les pido es que estén actualizados por las redes sociales, porque lo que vamos a, como hay poco tiempo, lo que vamos a empezar es a enviar comunicaciones por todos los medios posibles. Yo ahí puse mis datos, nosotros vamos a empezar a implementar comunicaciones de posteo de todos los que participamos en este sistema. Oscar, Ciro, todos los que tengamos medios de red, tómenlos porque va a haber muchas capacitaciones, cuadros comparativos, etcétera, que vamos a empezar a publicar. Después cualquier cosa lo repiten vía... Los pasaremos a través del Facebook del Consejo.